Flujos de caja. Los flujos de caja hacen referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto. Facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas y es una herramienta que sirve para medir el nivel de liquidez de una empresa. Para la construcción del flujo de caja se deben de tener en cuenta tres etapas. La primera es la proyección del flujo de caja, donde nace desde el estudio del mercado. De ahí se origina la proyección de las posibles cantidades vendidas, de los precios que se obtienen, de los ingresos y algunos gastos como publicidad, estrategias de venta y la comisión. El estudio técnico es donde se definen las inversiones que se van a realizar y los aspectos técnicos como los costos y el uso de la tecnología. Y finalmente el estudio organizacional se establecen los términos de costos como lo son los salarios administrativos y la estructura organizacional. A partir de estas tres actividades se caracterizan los tres beneficios del proyecto y sus diferentes costos considerando los componentes tributarios como la depreciación y amortización. Es fundamental determinar los beneficios y el flujo de efectivo para poder determinar la rentabilidad del proyecto. En conjunto, es necesario identificar la rentabilidad del proyecto y construir un flujo de caja desde la perspectiva del inversionista para saber qué tan rentables son los recursos propios y también construir un flujo de caja para determinar la capacidad de pago que se va a tener frente a terceros cuando se han obtenido recursos, por ejemplo, a través de un préstamo. Los beneficios del proyecto se deben destacar que provengan de la venta de productos, servicios y subproductos, o también pueden generar ahorros por ejemplo, mediante una nueva tecnología, considerando como beneficio también el valor de desecho de los activos y la recuperación del capital de trabajo. Los elementos del flujo de caja son la inversión inicial, lo que realiza antes de la operación del proyecto, o sea, en el momento cero. Los flujos operativos que se dan durante la operación del proyecto, los cuales son los costos de producción, dividiéndose en costos directos, o sea, materiales directos, mano de obra directa, materias primas y manos de obra que se necesitan para fabricar el producto. Costos indirectos como los materiales indirectos u obra de mano indirecta, que son los gastos diarios como agentes limpiadores, papelerías, mano de obra indirecta como los supervisores, administradores o personal de limpieza. Y los gastos operativos, que son los gastos administrativos y de venta como salarios de oficina, publicidad o comisiones. Para los gastos financieros son los intereses que adquiere la empresa. Y otros gastos que son como los imprevistos, que se denomina como el colchón del proyecto. Para tener como tercera etapa es el valor residual, en los cuales se dan al final de la vida económica del proyecto, cuando se recupera la parte del valor de los activos y el capital de trabajo. Esto se divide en dos métodos: el método contable, que es el método sencillo y conservador, el cual asigna su valor en libros. Si un activo tiene un valor a lo que se adquiere, se va depreciando con el tiempo y se le asigna un valor en libros. El valor de desecho es el valor al finalizar del proyecto. El segundo método es el método de valor de mercado, el cual se emplea en el valor que podría tener el activo en el mercado al finalizar de la vida económica del proyecto. Se realiza principalmente en proyectos de reemplazo o ampliación, en el cual el número de activos tienden a ser bajos. Cabemos aclarar que en estos métodos se deben tener en cuenta el valor de desecho. El valor de desecho es el estimado que se le paga a un propietario cuando el activo se vende al final de la vida útil y se utiliza para determinar su depreciación anual. Y finalmente el tiempo. El tiempo depende de las características del proyecto, ya sea de 5, 6 o 10 años, o dependiendo del tiempo que se lo requiera. Para la estructura del flujo de caja, de la estructura del flujo de caja se suman los ingresos y se restan los costos. Estos costos son los gastos que afectan directamente la riqueza del inversionista. Se restan los gastos no desembolsables como la depreciación y amortización, dándonos la utilidad antes de impuestos, a lo cual se le restan los impuestos obtenidos, dándonos una utilidad neta o una utilidad después de impuestos. A este resultado se deberá sumar nuevamente el ajuste por gastos no desembolsables, puesto que no generan salidas de efectivo. Se restan los egresos no afectados a impuestos como las inversiones y se suman los beneficios no afectados a impuestos como los valores residuales, la recuperación del capital del trabajo, dándonos así el flujo de caja sin impuestos o sin financiación. Para la estructura del flujo de caja con financiación es algo similar. Es casi igual a la estructura anterior. Se tienen los ingresos menos los costos, menos los gastos no desembolsables. Sin embargo, acá se debe restar los gastos financieros o intereses de la deuda, puesto que el flujo anterior se busca la rentabilidad del proyecto independientemente de la forma en que se financie.
Para los inversionistas es importante saber, ya que aportó cierta cantidad de recursos propios para el proyecto, por el cual se basa en esta estructura el flujo de caja con financiación. Seguido de esto, nos da una utilidad antes de impuesto, a la cual se le restan los impuestos, dando una utilidad después de impuestos. Y finalmente se realiza la suma de los ajustes por gastos no desembolsables y se recuperan los egresos no afectados a impuestos, más el beneficio de los afectados a impuestos. Pero se suma el préstamo que se obtiene, dando que a ellos contribuyen a financiar la inversión inicial, y finalmente se resta la amortización de la deuda, es decir, los pagos de la deuda más no los intereses, y eso nos da el flujo de caja de los inversionistas. A continuación, en estas dos tablas damos otro punto de vista de cómo sacar el flujo de caja sin financiación y el flujo de caja con financiación. Este video se sacó de Coursera, de un programa de formulación de proyectos en el cual les vamos a dejar el link en el Meet para que ustedes puedan observar con más detenimiento a cómo sacar la construcción del flujo de caja. Para esta actividad, el primer estudiante que ponga las 5 palabras o frases referente a la construcción del flujo de caja en el chat de Meet será acreedor de un premio escogido por el mismo participante al final de la presentación. Tienen 1 minuto y medio para finalizar esta actividad.